Nos queda una última perspectiva ideológica por ver, que es la del anarquismo, y en sustancia ya la habíamos descrito al hacer comentarios sobre el socialismo como ideología de un campo cercano, al referirnos a las discusiones sobre el socialismo clásico y el anarquismo hacia mediados del siglo XIX. Retomando entonces aquello que ya habíamos visto desde el punto de vista del socialismo, lo retomamos acá con el punto de vista anarquista. Por un lado, el anarquismo agregaba aquí en el primer punto, agregándolo a lo que encontramos en el texto de Vallés, forma parte del conjunto de ideologías de izquierda de mediados del siglo XIX, parte de las ideologías muy presentes en el movimiento obrero de aquella época. El anarquismo disputaba con la vertiente socialista la influencia sobre los movimientos de trabajadores en aquel momento, y como punto común con ellas tiene el de buscar una construcción social de igualdad económica. Un punto de partida en común del anarquismo y el socialismo de la época es estar pensando en términos de superación del sistema capitalista para llegar a una sociedad económicamente igualitaria. A lo cual el anarquismo agregaba el postulado de conseguir también una igualdad política absoluta entre la gente. Esto es, eliminar las diferencias de autoridad, de jerarquía entre la gente y no solo las diferencias socioeconómicas. Entonces, lo que el anarquismo se planteaba era eliminar las relaciones de poder y jerarquía, y en esto iba incluido la eliminación del Estado como aparato de gobierno de la sociedad. Mientras que el socialismo postulaba que el Estado capitalista podía usarse bajo un régimen socialista para ayudar a construir el nuevo régimen, el anarquismo postulaba que, por el contrario, el Estado siempre iba a constituir una desigualdad entre las personas, una desigualdad dentro de la sociedad, porque construir un Estado implica construir instituciones que determinan al conjunto de la sociedad. Ya hemos visto al comienzo de estos temas con la definición de política, si es necesario usando la coerción, etc. O sea, constituir instituciones estatales implica darle a alguna gente poder para mandar a otra. Esto termina significando, para el punto de vista anarquista, establecer diferencias que después se reproducen, haciendo que la gente que está al mando termine usando esto en su favor, en su beneficio, y constituyéndose como una casta, entre comillas, de dominio respecto al resto de la sociedad. O sea, desde el punto de vista anarquista no se podía avanzar a una sociedad plenamente igualitaria si esto no incluía también eliminar las relaciones de jerarquía entre la gente. Por tanto, la conclusión sería que si eliminamos al Estado como estructura de autoridad, la única autoridad válida sería la del propio colectivo social autogestionado en base a la participación horizontal de sus integrantes, como ponía por allí, recogiendo acá lo que viene descrito también en el texto de Vallés. No habría entonces autoridad válida más allá de la que tome el conjunto de la sociedad actuando como conjunto que se autogestiona, sin establecer autoridades, sin establecer diferencias en términos de, bueno, acá fulanito nos gobierna, esta persona, este conjunto de personas nos gobierna, sino que no, el manejo político de la sociedad tiene que involucrar a todo el conjunto de manera horizontal. Vuelvo a insistir, generar una diferencia en términos de, no, se van a encargar de gobernarnos este y este y este, implicaba para el anarquismo meterse en el mismo tipo de
problemas que las sociedades tradicionalmente habían tenido. Hacer que esas personas se aprovechen de esa diferencia para perpetuarla, para explotar esas diferencias de poder en su favor. En definitiva, algo muy parecido a esto vimos cuando tratamos la teoría elitista sobre el poder. La concepción del elitismo a fines del siglo XIX sobre el poder político decía estas mismas cosas, solo que valorándolas positivamente eh, como algo natural de las sociedades. El elitismo, ya habíamos comentado que había dicho, siempre las sociedades están organizadas en términos de una élite y la masa. Y siempre el grupo de élite que maneja el poder usa ese poder para beneficio propio. El elitismo decía, no solamente para eso, también beneficia al resto de la sociedad porque organiza a la sociedad. Pero esa organización está dada por una élite, necesita a una élite, la masa no puede encargarse de esa tarea, no puede incidir en esa tarea. Pero sí partimos de la base, planteaba el elitismo, que esa élite, por supuesto, que va a usar el poder también para beneficio propio, para obtener provecho del resto de la sociedad. El anarquismo planteaba algo similar a esto con una perspectiva crítica. El anarquismo decía lo mismo, siempre que constituyas autoridades, esas autoridades se van a aprovechar de eso para explotar la desigualdad de poder en su favor, solo que la receta del anarquismo, mientras que el elitismo decía esto es la naturaleza de la sociedad se organiza así, necesita organizarse así, el anarquismo veía esto de manera crítica y planteaba una solución exactamente inversa. Decía, bueno, para salir de este problema, de esta paradoja, tenemos que eliminar las relaciones de autoridad y que la autoridad pase a estar en el conjunto de la sociedad. Dejando por acá los contenidos básicos, los principios básicos de esta perspectiva ideológica, me dedicaría ahora simplemente a agregar algunos comentarios añadidos a estos puntos básicos. Por un lado que en su relación con el liberalismo y el socialismo, el anarquismo es como que plantea discusiones distintas hacia los dos lados y tiene a su vez conexiones con esos dos campos ideológicos. Por un lado, el anarquismo podría verse como algo así como una versión extrema del liberalismo. Y en algunos casos el anarquismo ha tenido puntos de contacto con el liberalismo a través de ciertos autores y teóricos. Es una versión extrema del liberalismo, podría plantearse como una versión extrema del liberalismo, en tanto el liberalismo tiene una actitud de recelo hacia el Estado y busca preservar lo más posible la libertad individual respecto a la injerencia del Estado, y el anarquismo es como que va algunos pasos más allá de eso y dice directamente, no, el Estado hay que abolirlo. No es solo tenemos que ser precavidos respecto al funcionamiento del Estado porque el Estado puede constituirse en una amenaza para la libertad del individuo en algunos planos. Ya directamente era, tenemos que prescindir de esta estructura de autoridad. En ese sentido, el anarquismo puede ser visto como un liberalismo extremo. Del liberalismo lo separan a su vez otros puntos como el primero que señalábamos allá, el de la convergencia del anarquismo y el socialismo, pensando en términos de alcanzar una igualdad también económica de la sociedad, algo que ya vimos que al liberalismo no le interesaba particularmente o no era de sus objetivos principales. Por otro lado, el anarquismo, como comentamos antes, difiere del socialismo respecto a la utilidad que podía tener el Estado como herramienta. Mientras que el socialismo pensaba en ganar el control del Estado para empezar a utilizar el Estado para fines de igualdad, el anarquismo se mantenía en la concepción de que el Estado no puede ser usado para fines de igualdad. El Estado de por sí deriva de una situación desigual. Alguien tiene la autoridad, unos tienen la autoridad y otros no. Por tanto, lo que nace
por concepto, por naturaleza, siendo desigual, no puede ser utilizado para la igualdad, como pensaban los socialistas. Creo que El Señor de los Anillos expresa como metáfora una imagen, una polémica que se parece mucho a la discusión de socialistas y anarquistas. Recuerdo el argumento por el que va parte de la historia del Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos el personaje malvado construyó anillos de poder. Alguno está en manos de los buenos de la historia, y entre los buenos de la historia surge el debate de qué hacer respecto a eso. Algunos de los buenos quieren usar ese anillo de poder para vencer al malvado, para vencer al mal, mientras que otros de los buenos consideran que no se puede hacer nada contra el mal usando esos anillos de poder, porque justamente fueron hechos por el mal y terminan generando el mal. Por tanto, vos no podés ayudar al campo de los buenos en nada apoyándote en ese instrumento, usando ese poder, porque en realidad todo lo que hagas se va a volver contra la idea original y vas a terminar convirtiéndote en lo mismo que los malos, vas a terminar convirtiéndote en lo que combatís. Tolkien, el autor del libro, de hecho, soporta este último punto de vista, apoya este último punto de vista, no solo plantea esa discusión entre los buenos, sino que aparte Tolkien muy explícitamente remarca que este era el punto de vista correcto. Esos anillos de poder creados por el mal no podían ser usados por los buenos para nada. En último término, todo lo que hicieran con eso iba a terminar convirtiéndose en algo malvado. Por lo tanto, lo único que se podía hacer con ese anillo de poder era destruirlo. Eso es a lo que se dedican los protagonistas del Señor de los Anillos en la historia. Espero no estar spoileándole demasiado la historia a quienes alguna vez se metan en ella, sobre todo ahora que las tenemos en versión película. Pero bueno, pues a eso se dedican los protagonistas, a destruir ese objeto de poder porque es lo único que puede hacerse con eso. Bueno, esta figura del Señor de los Anillos expresa muy cercanamente el debate entre socialistas y anarquistas respecto al Estado, con los socialistas siendo la posición de podemos usar al Estado para fines de igualdad, a pesar de que en el capitalismo del siglo XIX al Estado se lo veía como un instrumento puramente represor y autoritario. Bueno, usado por buenas manos, este instrumento puede rendir buenos frutos y convertirse en un instrumento de igualdad. El anarquismo tenía una versión más cercana a la que tiene Tolkien al escribir El Señor de los Anillos, diciendo, bueno, no, ese instrumento genera desigualdad de por sí, por lo tanto no se puede hacer nada pro igualdad con él, más bien hay que eliminarlo. De ahí que la polémica fundamental entre los anarquistas revolucionarios de mediados del siglo XIX y el campo socialista revolucionario de la misma época es aquello de que, mientras que los socialistas pensaban luego de la revolución, lo que haríamos sería tomar en nuestras manos el Estado para empezar a construir la igualdad, los anarquistas pensaban que una vez triunfante la revolución, esa revolución tenía que abocarse a eliminar la estructura estatal, eliminarla de plano desde el inicio y constituir sociedades capaces de autogestionarse sin desigualdades de autoridad entre sus integrantes. Luego, como el pensamiento anarquista es bastante variado de unos autores a otros, acá hay diferencias, hay autores anarquistas que tienen como objetivo central la libertad del individuo, y de vuelta acá vuelve a haber conexiones entre parte del anarquismo y el liberalismo. Algunos de los autores anarquistas tienen como norte, como centro principal, la libertad completa de cada persona, incluso respecto al colectivo social. Otros autores anarquistas, en cambio, sí remarcan la importancia del ejercicio de una autoridad
colectiva sobre cada individuo, pero ejercida por el conjunto de la sociedad horizontalmente, como apuntaba por allí. O sea, el punto común de todo el pensamiento anarquista va a ser autoridad ejercida a través del Estado con diferencias entre gobernantes y gobernados, no. En todo caso, lo que sí apoyamos es que ese colectivo social se gobierne a sí mismo a través de mecanismos que involucren a todos en conjunto, a través de mecanismos de procesos de decisión de tipo asambleario, etc. Últimos comentarios. Evolución histórica. Bueno, por toda esta descripción se podría ya intuir que el anarquismo fue importante como ideología de masas y principalmente entre las organizaciones de trabajadores, entre los sindicatos de mediados del siglo XIX, por ejemplo, en ese contexto, en el contexto de mediados del siglo XIX, momento en el cual, como decía antes, competía con el socialismo por la influencia sobre el general del movimiento obrero de la época. Un contexto en el cual, como antes comentaba, el Estado que uno estaba viendo era un Estado por lo general autoritario, represor y directamente en conflicto contra las organizaciones de trabajadores. Es en ese contexto en el que la prédica del anarquismo de el Estado es una construcción injusta y desigual por sí misma y hay que desarmarla, hay que salirse de ese esquema. Bueno, en aquel contexto era donde más fácilmente esta prédica podía extenderse. En cambio, todo el proceso que hemos visto de construcción del Estado social desde finales del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX fue desgastando esta idea o limitando la posibilidad de difusión de esta idea. O sea, conforme desde finales del siglo XIX al siglo XX el Estado empieza a construirse empieza a constituirse como un instrumento clave de intervención de corte igualitario, aunque sea relativamente igualitario como lo hemos tratado hasta ahora en toda la fase de Estado social. Bueno, eso hace que el anarquismo pierda poder de prédica y pierda presencia como ideología de masas. Por supuesto, va a persistir siempre como ideología de algunas personas. Ahora su presencia como ideología de masas se reduce mucho al pasar al siglo XX, fundamentalmente por este motivo, porque el Estado en el siglo XX pasó a mostrar otra cara y otro tipo de funcionamiento, a hacerse más representativo, democrático, por tanto integrar instrumentos de relativa igualación social y por tanto perdió fuerza esta idea del anarquismo de que del Estado había que prescindir sí o sí y había que organizarse solamente de forma horizontal por el conjunto de la sociedad. Es interesante notar, sobre todo para nosotros en el contexto del Río de la Plata, que en algunos casos el anarquismo continuó siendo importante como ideología de masas durante algo más de tiempo y esto ha sido señalado fundamentalmente para los países europeos menos desarrollados de la época y los que se mantuvieron más vinculados a una estructura más agraria. En países más agrarios con menor desarrollo industrial relativo, el anarquismo continuó siendo importante, mientras que en los países de mayor desarrollo industrial de la época, el socialismo marxista tendió a prevalecer en el campo de la izquierda. Parte de esta diferencia hace a que en España particularmente el anarquismo continuó siendo muy influyente entre las ideologías de izquierda obrera, entre el campo de la izquierda obrera, ya incluso a principios del siglo XX también. La importancia del anarquismo como movimiento de masas en España llega en todo caso hasta el final de la Guerra Civil en 1939. Y vinculado a eso, a la persistencia del anarquismo como un movimiento importante en España durante toda la etapa de principios del siglo XX, vinculado a esto está que
por el contacto con España fundamentalmente, también en el Río de la Plata, en Argentina y Uruguay, el anarquismo sigue teniendo una presencia importante en el espectro político durante toda esta primera etapa del siglo XX. Aquí en Uruguay el vallismo, por ejemplo, tuvo en algunos casos lazos puntuales bastante fluidos con el movimiento anarquista, personas que estaban como a dos aguas entre una mirada y la otra, o personas que pasaron de una raíz en el movimiento anarquista a sumarse al vallismo como nueva alternativa política cuando vaya a girar al Partido Colorado hacia esa prédica obrerista, como se le llamaba en la época. Bueno, entonces tiene ese lazo particular con la historia del Río de la Plata. Finalmente, lo último que quería decir es que, en definitiva, posteriormente, durante el resto del siglo XX, mediados del siglo XX, fines del siglo XX, ya el anarquismo empieza a tener mucho menor presencia como ideología de masas, como decía antes, pervive como ideología en grupos más minoritarios. No obstante, algo que se podría marcar es como parte de los elementos que el anarquismo manejaba como problema han seguido estando presentes en el debate, incluso han tenido cada vez mayor destaque, han sido cada vez más señalados y se ha buscado ver cómo se puede responder a ese tipo de cuestiones, más allá de más allá de las miradas anarquistas en sí. A lo que me refiero es a que el problema en el cual el anarquismo se centraba es en las desigualdades de poder, en cómo las estructuras políticas, en cómo la estructura estatal genera diferencias entre las personas, distancia entre los que mandan y los que son gobernados. Planteaba esa diferencia entre gobernantes y gobernados como problema fundamental y, en definitiva, un eco de este tipo de problema está en toda la discusión contemporánea sobre la necesidad de participación, sobre la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes respecto a los gobernados, sobre la necesidad de la transparencia en el ejercicio del poder y, bueno, de la participación y del involucramiento del conjunto de la gente en la política y en la democracia. De hecho, la discusión sobre la democracia tiene como una de sus facetas toda esta discusión sobre cómo conseguir una ciudadanía más activa, más involucrada y por tanto entonces una política más abierta al escrutinio ciudadano, a la participación y al escrutinio de la ciudadanía. Que los gobernantes no estén en otra dimensión, que el Estado no se convierta en algo así como una estructura opaca que hace poco visible qué es lo que se hace ahí adentro, de qué manera se hace y con qué fines se actúa. Bueno, entonces toda esta discusión muy contemporánea de la necesidad de participación, la necesidad de un ida y vuelta más fluido entre gobernantes y gobernados y que las instituciones de gobierno no se conviertan en barreras entre los gobernantes y los gobernados, entre telones que no dejan ver cómo se ejerce el poder, es, es una temática muy conectada al planteo que el anarquismo planteaba en el siglo XIX respecto a los problemas de la estructura estatal, los problemas que de por sí traía la construcción estatal. O sea, el anarquismo no está presente actualmente como movimiento de masas, sí en cambio puede decirse que parte de las problemáticas fundamentales que marcaba forman parte sí del debate actual, aún bajo otras perspectivas ideológicas y en base a otras soluciones menos drásticas que las que planteaba el anarquismo de entonces lo que tenemos que hacer es eliminar la estructura estatal.